Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Ya lo adelantábamos, hace aproximadamente un mes que no nos encontrábamos con él porque han venido feriados, no ha coincidido y en este mes, como dicen en buen chileno, afírmense. Afírmense. Yo creo que viene ahí con la artillería pero cargada porque vaya que han pasado cosas. Parece que fuera otro país el que dejó. Tema, al menos no nos va a faltar no tema. nos va a faltar. Y ya está conectado nuestro locutorio virtual, nuestro columnista Lucas Serrano. ¿Cómo estás, Lucas? Hola, Impactado, Lucas. ¿no? Impacta, esto no para. Esto no para. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. El mejor guionista es el de nuestro país. Sí, bueno, la verdad es que los tiempos en política han estado un poquito complejos en los últimos días. La verdad es que cuando la verdad es que no hay nada nuevo, eso es lo interesante. Si uno mira para atrás, uno ve esto reflejado en casos como Mobgate, del año 2002, por ejemplo. Obviamente hay matices que lo distinguen, pero nuevamente te habla de lo fácil que es que los grupos de poder utilicen el Estado para su propio beneficio, lo cual es altamente peligroso, porque la gran figura que hoy día está en cuestionamiento es el trato directo. Es esa figura que no tiene que pasar por precisamente los mecanismos que creamos después del Mobgate, que es licitaciones, que es concursos, sino que debido a situaciones excepcionales se puede tomar la decisión indiscrecional de elegir una institución, sobre todo, por ejemplo, emergencia, inundaciones, incendios, porque obviamente la gente cuando quiere respuestas rápidas, de repente dice, ¿cómo se va a demorar tanto en conseguir una casa al gobierno o conseguir los fondos o ayudar con materiales para las personas? Y es precisamente por este tipo de cosas que tenemos que darnos 2, 3, 4, 5 vueltas, porque cuando queda la indiscrecionalidad parece que nuestro Estado no es capaz, o las personas que componen nuestro Estado no es capaz de pensar en el bien común, sino piensan en el beneficio de sus propias fundaciones, amigos y familiares en algunos casos. Ahora, quizás no sería problema si fuera de forma correcta, con los montos que corresponden y el servicio se prestara, porque en el fondo lo que estamos también conociendo acá es que hay también, o sea, traspasos de unos montos millonarios, o sea, totalmente fuera también de norma de lo que debería costar a lo mejor algún servicio. Sí, bueno, hay un dicho que yo lo digo de repente en clases con respecto a lo que es la administración de los fondos del Estado, que es lo que es de todos, en el fondo es de nadie. ¿Por qué? Porque cuando ustedes manejan su propia billetera, su propio sueldo, sus propios recursos, ustedes son bastante, o cada uno de nosotros ponemos bastante ojo dónde va el dinero, en qué lo estamos gastando, vemos el dolor cuando miramos nuestra cuenta, cómo va bajando los recursos. Así es. Sí. Mientras que cuando son fondos públicos, la verdad es que a nadie le duele que hayan pasado 500 millones, 400 millones, 600 millones, porque no se siente un impacto real, a pesar que obviamente sí lo tiene. Y es bien interesante porque ese dinero tiene un costo de oportunidad. Ese dinero existe ahí por alguna razón, para subsanar un problema importante, como por ejemplo a mí uno de los temas más complejos de todos los que nos ha tocado ver en estos días con el tema de las fundaciones es aquella fundación que tiene un giro para hacer cine y para hacer tratamientos veterinarios y que se le encargó entregar agua a población vulnerable, donde más encima le estaba cobrando a esa población vulnerable. O sea, primero que todo, uno no sabe si esa fundación tiene la expertise para entregar un recurso tan vital como es el agua, y en posterior resulta ser que está cobrando una población vulnerable por acceder al agua. Entonces, esos son el tipo de cosas que finalmente te generan la disonancia, porque es cierto que cuando el Estado contrata siempre le sale más caro. Y eso tiene que ver con un montón de situaciones, pero usufructuar de esa idea, sobre todo porque en este caso, al parecer, los que más han aprovechado son los mandos medios. Son aquellos cargos que tienen un poquito de capacidad de decisión, que tienen un poquito de control sobre ciertos fondos que es cierto que a los ojos de la ciudadanía son hartos, pero un fondo de 1.000 millones de pesos no es tanto, con respecto a un fondo gigantesco, que como antiguamente no es el fondo, no es un fondo, no es una partida presupuestaria, sino son pequeños que van 200 para acá, 300 para acá, a través de las gobernaciones regionales, por ejemplo, también un poquito de fondo. Y hay una arista de esto que tampoco se habla mucho, que también son los municipios. Los municipios, si uno mira los municipios, incluso uno mira municipios acá en la región, uno ve que están muchos envueltos en este tipo de situaciones.
Sí, por el caso Luminaria, Sí. sobre todo allá también en la región de Ñuble, hemos comentado, van cayendo ahí hasta alcaldes, recordemos que están ahí también investigados. Sí, pues, y eso demuestra lo poco preparada que está nuestra institucionalidad o quizás lo confiada que es nuestra institucionalidad para poder darle esta capacidad de decisión, porque a veces es importante no tener que pasar por todo el conducto regular, porque a veces una compra pública, un trato directo de fondos se puede demorar meses y tú de repente necesitas una respuesta rápida, pero lamentablemente por este tipo de situaciones es la demostración que vamos a necesitar más burocracia, vamos a necesitar más instancias de transparencia y nuevamente después la gente se va a preguntar, oye, ¿por qué se demoran tanto en conseguir los recursos? Oye, ¿por qué es tan difícil los traspasos dentro del Estado? Por este tipo de situaciones. Lucas, desde la perspectiva política, esto es un golpe sin duda para la actual administración. Ya venía golpe tras golpe, pero este podría ser uno de los más fuertes. Creo que lo hablábamos o lo preguntábamos hace un par de programas, en donde ya llevamos varias administraciones en donde los gobiernos se ven marcados por un hecho en donde la sensación que queda, o por lo menos el concepto que se empieza a instalar, es como se terminó el gobierno. Se terminó el gobierno, hay que empezar a pensar en la siguiente administración. ¿Este es ese golpe para la administración de Gabriel Boric? Porque pensemos en Bachelet 2, que fue el caso Cabal, que también se empezó con este concepto de se acabó el gobierno para Michelle Bachelet, solo le queda administrar. Después vino la crisis social para Sebastián Piñera, también solo le queda administrar, ya se acabó el gobierno. ¿Es este ese hito para Gabriel Boric? Y es como una tendencia. A mí me preocupa eso, porque siento que es como se está marcando así como ya, se acabó el gobierno, pensando en que Gabriel Boric lleva muy poco también. Es verdad. Un año, 3 meses. Sí, el concepto de los memes del ya era, ya fue. Ya fue. Sí, ya Sí. fue, ya fue. Quizás es muy chileno ese fenómeno de desinflar rápido algo que inflamos o lo cual le teníamos altas expectativas. La verdad es que concuerdo con tu análisis de que en las últimas administraciones han ocurrido momentos donde dice, ya, ¿qué puede hacer ahora? La verdad es que el gobierno tuvo un segundo aire hace muy poquito en la cuenta pública. En la cuenta pública fue hace un mes y medio. Y ahí ni siquiera un mes y 10 días. Y ahí, acuérdense que nosotros hablábamos del alza del presidente de Sebastián Boric, Gabriel Boric, perdón. Sí. Sí. Una combinación, parece. Una combinación a 10 puntos. Subió 10 puntos, lo cual los bajó en 2 semanas. Y ahora, obviamente, te volvemos a hablar algo que ya habíamos planteado de este voto duro que no se va y que parece estar hoy día. Todavía, si uno mira las encuestas, no ha caído menos de ese 30%, pero la verdad es que se ve en una muy mala posición para salir a negociar, para salir a buscar votos. Recuerden lo que él mismo había hablado en la cuenta pública de la reforma tributaria, que iba a salir a insistir en esa reforma tributaria y esa insistencia no está. Hoy día la UDI puso en duda a Carlos Montes. Carlos Montes está en una posición muy complicada. Yo creo que aquí el socialismo democrático puede estar bastante enojado porque este es un problema que viene desde el seno interno del Frente Amplio. Revolución Democrática, claro, es una piedra angular del Frente Amplio. Es el partido más importante del Frente Amplio. Entonces, y el hecho de que la subsecretaria supiera antes, el hecho que el presidente de Revolución Democrática supiera antes, y dejaron a Carlos Montes solo, y más encima después cuando trató de cambiar lo que uno hace un poquito en política por si sale, cambiar la retórica, decir que esto venía desde el gobierno de Sebastián Piñera, se le vinieron todos encima y tuvo que salir a echar un paso para atrás. Entonces, queda en una posición muy compleja para negociar el gobierno hoy día. Está en una posición donde parece estar muy solo, y recordemos que en ese mismo caso que yo les hablaba, el caso de Mobgate, una de las cosas que permitió salir del caso Mobgate y crear todas esas reformas al servicio civil, los procesos de transferencia de fondos, etcétera, fue precisamente que la oposición en ese momento le tendió una mano al gobierno. Le prestó un poquito de robo, así, aquí salimos todos de esto. Y hoy día, ese fue el hito de la mano de Longueira con... Exacto. Sí. Con Ricardo Lagos. Con Lagos, sí. Sí es. El apretón de mano. Claro. Icónico. Claro, y hoy día eso no está. Hoy día, primero que todo, dentro de Revolución Democrática, sálvese quien pueda. Aquí nadie se está prestando ropa con nadie. El presidente con Catalina Pérez están en un intercambio de declaraciones bastante fuertes. Dentro del socialismo democrático están bien enojados
con Revolución Democrática y el Partido Comunista también. A tanto sí que una de las personas que a mí me parecía que han estado correctas, ha tenido un par de equivocaciones a mi juicio, pero ha estado correcta, ha sido Camila Vallejos, pero en esta semana ha dejado que sea el mismo ministro Montes quien saliera un poquito a responder estas situaciones. Entonces, y una posición que, sobre todo porque en el gobierno anterior, quienes hoy día son gobierno, cuando eran oposición, fueron muy duros con ellos, no están con las mayores intenciones de hacer el mismo gesto que hizo Pablo Longueira. Yo no sé si me imagino hoy día quién es el líder de la oposición, a mi juicio, que es José Antonio Kast, porque es el partido más votado, el Partido Republicano. Yo no sé si él haría ese mismo gesto que hizo Pablo Longueira en su momento. No lo veo muy plausible. Entonces el gobierno está en una buena posición muy complicada. Muy complicada. Ha perdido un poquito la capacidad de instalar agenda. Lo logró hacer durante la cuenta pública, pero paulatinamente después de eso la agenda lo volvió a pasar por encima al gobierno. Y está en una posición donde yo no sé si ellos son capaces de proponer algo y generar esa capacidad de que todos pongan atención a las propuestas del gobierno, sino se está volviendo a instalar en una posición bastante reactiva, y esto más encima le quita el piso porque las ramificaciones, ¿cómo se dice? La metástasis de esta situación llega incluso a las cúpulas más altas del Frente Amplio. Entonces llega al seno mismo del gobierno, lo cual lo deja en una posición bien compleja. Luca, hablemos de renuncias, porque han salido personas, pero también se están pidiendo otros nombres a nivel nacional, también, bueno, el propio Carlos Montes, también Giorgio Jackson, a nivel local también se está presionando para la salida de la delegada acá, Daniela Dresner. ¿Cómo más encima está también esta declaración que había dado el presidente respecto a este blindaje, donde metía también en la misma frase al Seremi del Maule, que salió el día viernes, y a la delegada Dresner? Hay algunos que siguen presionando por responsabilidad política más que por real involucramiento en el caso Fundaciones. ¿Cómo ves tú el tema de quiénes, hasta dónde se puede llegar a dar esta responsabilidad política? Sí, eso es lo que se llama sacrificio de sangre. Y obviamente, frente a estas situaciones, es una estrategia bastante común el de entregar personeros políticos un poco para calmar la sensación de, bueno, aquí alguien tiene que pagar. ¿Y tú te acuerdas, perdón Luca, y tú te acuerdas, Dale. Lucas, que en crisis anteriores o en escándalos, porque esto es un escándalo, en escándalos anteriores, Sí. también hay mucha gente que se inmola, pero en torno a la figura presidencial? Cuidemos la figura presidencial, cuidémosla, protejámosla. Y hay muchos que se inmolaron, independientemente a lo mejor tengan o no tengan, o hay antecedentes de que estén involucrados, hay muchos que se inmolaban porque la crisis no salpicara a la figura del presidente. Sí. Patricio Rosende, subsecretario del Sí. gobierno de Michelle Bachelet frente al terremoto, eso hizo eso. Y sí, la verdad es que aquí yo no veo que la gente esté muy dispuesta a inmolarse. Yo sí entiendo que la renuncia de la subsecretaria no es suficiente. Más allá, uno podrá, Revolución Democrática es su propio partido, ellos verán si quieren seguir con su presidente o no quieren seguir con su presidente, y si quieren quitarle la militancia o no a los miembros que estén involucrados. Pero a nivel de Estado, lamentablemente la renuncia de la subsecretaria no es suficiente para poder acallar esa idea de decir, bueno, acá alguien tiene que pagar. Aparte, abrir las capacidades para una acusación constitucional, para dejar el flanco abierto. Es complejo. Por ejemplo, a mi juicio, el ministro de Educación es un ministro que, por no tomar esa decisión de proteger al presidente de la República y seguir en su cargo, independiente de todas las polémicas en las que se ha visto envuelto y en todas las tensiones, le genera un flanco abierto en educación, que es una cartera muy importante. Hoy día creo que el ministro Montes, y yo creyendo creer que realmente él no tiene mucha culpa en lo que pasa acá, él va a tener que asumir la responsabilidad. Así funciona la lógica administrativa. Él puede no ser el culpable, pero sí el responsable. Y me parece que existe la necesidad de, o a lo menos la idea de que el ministro Montes debiese dar un paso al costado. El tema de Giorgio Jackson es bien interesante porque él, la verdad, está en una cartera distinta que el Ministerio de Desarrollo Social. Ya había, sí, a mi juicio, haber tenido una muy mala experiencia en Secretaría General de la Presidencia. Creo que fue un muy mal ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Sin embargo, en Desarrollo Social
ha estado relativamente tranquilo, pero Estado en debido a terreno, ser, claro, ahí, lejos debido, del ámbito político, como Le ha claro, tocado, sí, le ha tocado. te ha tocado, pero ha estado desplegado en Sí. terreno más favorable. claro, pero le genera una lógica en este momento sin necesariamente el estar en una posición donde se tiene que hacer responsable debido a ser uno de los principales articuladores de la Revolución Democrática. Es quizás uno de los sacrificios más importantes como para calmar esta situación, sería quizás la salida de Giorgio Jackson. Y por otro lado, en el caso local, la figura de la delegada presidencial, quien creo que había venido de menos a más, está en una posición bien compleja, porque aun cuando no hay nada que sea delito en estos casos, no está involucrada en ninguna cosa que sea para decir, no, aquí comete un delito, están esas cosas que ópticamente políticas no se ven tan bien. Y en esa lógica, recordemos el organigrama mismo de nuestra estructura política que dice que son cargos de exclusiva confianza al presidente de la República. Entonces, ambos tres casos, Montes, Jackson y la delegada Daniela Dresden, cuentan con la confianza del presidente de la República hasta el día de hoy, siendo lunes 10 para las 10 de la mañana, es decir, de 10 para las 9 de la mañana, ellos cuentan con el apoyo, con la confianza política. Eso puede cambiar, quizás debiese cambiar, porque ciertamente el gobierno lo que necesita ahora y que no ha sido capaz de dar es una señal, y esa señal es, este gobierno no tolera este tipo de situaciones, porque en el discurso ellos lo plantearon muy fuerte antes de ser gobierno. Entonces, hoy día, frente a una crisis de estas magnitudes, tienen que dar respuestas que estén a la altura de mostrar acá, sea quien sea, caiga quien caiga, del color político que sea, no puede cometer faltas a la probidad y el abuso de los derechos de todos los chilenos. ¿Sabes a lo que se parece lo de Giorgio Jackson? Yo que estoy tratando de hacer símiles con otros gobiernos también, a lo que pasaba con la figura de Chadwick, que era muy Claro. cercana a Sebastián Piñera y se decía muchas veces que Chadwick le daba una estabilidad, un pilar al presidente, y en algún momento cuando él también tuvo que dar un paso al costado fue muy duro para la figura presidencial, porque en el fondo, o sea, nunca se vio tan de manifiesto, pero en el fondo en el papel se decía que Chadwick apuntalaba ahí a Piñera. En este caso me da la sensación de que Giorgio Jackson cumple esa figura también ahí. Yo no sé si tanto en el último tiempo, quizás al principio Sí, sí. ustedes dicen que está más o menos a mal traer ahí. Claro, cuando sale del comité político, yo creo que ahora el presidente está confiando en otro tipo de liderazgo. Es cierto que en el segundo piso todavía sigue gente del círculo más íntimo de Gabriel Boric, pero si uno mira a Toá, no es necesariamente una persona a la que Gabriel Boric se sienta más cercano, pero sí uno diría que es la persona que también hoy día ha estado callada frente a esto. Por eso digo, socialismo democrático y el Partido Comunista están dejando un poquito acá que sea el Frente Amplio que lave su ropa sucia, pero la verdad es que es muy interesante porque Gabriel Boric partió con un círculo de hierro este gobierno, que era Camila Vallejo, Isquia Siche y Giorgio Jackson, que hoy día de eso solo queda Camila Vallejo en posición dentro del comité político. Entonces, es cierto que Chadwick era muy importante, sobre todo cuando llega Chadwick en el primer gobierno, Sebastián Piñera, políticamente se ordena mucho ese gobierno. Pero la verdad es que hoy día creo que Giorgio Jackson está en una posición muy complicada para poder mantenerse, porque la verdad, desde afuera, probablemente dentro de la interna algo aporta, pero desde afuera no se ve como un costo que se valga la pena mantener. Se está generando más costos que los beneficios. En la cartera de desarrollo social hay un montón de personas de todo el Frente Amplio, del socialismo democrático, del Partido Comunista, que podrían ejercer ese cargo sin generar hoy día los cuestionamientos que te levanta Giorgio Jackson. A mi juicio, por ejemplo, Carlos Montes me pasa un poquito contrario. Creo que Carlos Montes, debido a su trayectoria política, es un gran aporte para el gobierno. Sin embargo, también me parece que es desde el punto mínimo de los tres nombres que yo nombré, a mí me parece que el que está más complicado es Carlos Montes. El que debiese salir sí o sí es Carlos Montes por la responsabilidad que tiene el ministerio frente a las situaciones que han ocurrido. Independiente que él no tuvo nada que ver quizás en el tema de los traspasos, es lo que compete. Pero nuevamente estos son cargos que la única persona que le tiene que importar esto al presidente de la República, porque son cargos de exclusiva confianza al presidente de la República. Lucas Serrano, nuestro columnista, obvio que nos íbamos a quedar corto porque hace muchas semanas no nos encontrábamos con él y ya lo vimos. No faltes más, Lucas, porque mira lo que pasa cada vez que te ausentas. Está bien, es que generamos Asume un tu poquito más de responsabilidad tensión. política al Generamos un respecto. poquito más de expectativa. Oye, que tengas buena semana, Lucas. Gracias por conectarte con nosotros. Buena semana, que estén bien. Tú igual, que estés muy bien. Gracias, Lucas. Chao. Chao, chao.
Esta columna la van a encontrar después en www.elconquistadorconcepcion.cl y por supuesto que se viene una semana, pero movidísima.